las iglesias. Analizamos ya en las iglesias y el santuario y el evangelio las primeras. Tal como ustedes recordarán, analicemos la iglesia de Éfeso, dijimos lo que Dios quería de esa iglesia, los llamados que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso, cómo Dios quería que la iglesia de Éfeso hiciera no solamente cambios espirituales, sino que también ellos dejaran creencias que tenían y que nosotros analizamos que de cada iglesia hay promesas y en cada iglesia también Dios tiene llamados al arrepentimiento y dijimos ya claramente que todas estas iglesias representan a todos los seguidores de Cristo o los que se dicen ser cristianos o se dicen ser seguidores de Dios desde la época de Juan cuando escribió Apocalipsis hasta el tiempo del fin. Vimos que históricamente esas iglesias representan al pueblo de Dios en todas las épocas, pero al mismo tiempo estamos analizando que esas 7 iglesias también tienen personas que todavía están vigentes y que de alguna manera u otra necesitan escuchar ese mensaje. Y dijimos que en cada iglesia que ustedes conozcan, sea la iglesia que tenga cualquier nombre que tenga, todas esas iglesias tienen de alguna manera un llamado de Dios para que de esa manera escuchen, como dice cada iglesia al final, lo que dice el Espíritu a las iglesias, y todos los que escuchen de cada iglesia ese llamado entrarán al santuario y entrarán a seguir la obra de Cristo y por supuesto empezarán a ser, como le dice el libro de Apocalipsis, sellados. Eso lo vamos a analizar más adelante. Vimos, además de eso, vimos la iglesia de Esmirna y estuvimos hablando un poquito, no terminamos la vez pasada, pero faltó una partecita de la iglesia de Pérgamo que estábamos analizando. Entonces a mí me gustaría retomar un poquitico la iglesia de Pérgamo porque quiero mostrarles algo interesante de la iglesia de Pérgamo que tiene que ver con lo que Dios quiere esa iglesia o lo que o como Dios hace ver lo que es esa iglesia. Entonces, para comenzar, yo quisiera mostrar aquí un video, un momentito lo busco y de esa manera lo vamos a ver. Ok, vamos a poner aquí este video, que no está en inglés, pero yo le voy a decir en grandes rasgos lo que dice. In AD 92, the faithful martyr Antipas died, a holy burnt sacrifice on the altar of Zeus in Pergamon, the place the book of Revelation calls the throne of Satan. Centuries later, in Nuremberg, in the center of a redesigned Pergamon altar, the bronze bull was replaced by a podium. From there, Adolf Hitler announced his final solution to the world, and this time, the burnt sacrifice was 6 million Jews. Muy bien, tal como vimos ahí, es un pequeño video que nos hace ver cómo la iglesia de Pérgamo, Dios le dice que en ella tienen el trono de Satanás. En la verdadera iglesia de Pérgamo que existió en el primero y segundo siglo y que después fue destruida, la ciudad de Pérgamo, quedó el templo que era el templo a Zeus, que es el mismo templo a Satanás. Y ese templo, como dijimos la vez pasada, lo cogieron en la época de que estaba Hitler y los nazis en Alemania, lo trasladaron piedra por piedra y lo llevaron a Berlín. Y allí en Berlín construyeron el templo a Zeus, o sea, el mismo templo que tenían como trono de Satanás allá en Pérgamo, lo montaron exactamente con las mismas piedras allí en Berlín. Y tal como mostró el video, Hitler en el año 1935, de ahí en adelante, todas sus demostraciones y sus predicaciones, por llamarlo así, a Satanás, que él hacía de ahí, y lo que era su doctrina antijudía, la hacía desde ese templo de Pérgamo que está en Berlín. Esto está listo y usted puede entrar y buscarlo en el internet. Solamente tiene que poner Pérgamo, Berlín, Museo de Pérgamo o el Templo de Pérgamo en Berlín y ahí lo pueden encontrar. Y pueden encontrar todo lo que pasó con Hitler y los nazis en ese tiempo. Pero ¿por qué yo hago llamar a esto? ¿Por qué yo quiero que enfaticemos y por qué veamos esto? Porque resulta que la iglesia de Pérgamo
tal como lo dice el llamado de Dios, que ustedes lo ven en el capítulo 2 de Apocalipsis, se van a dar cuenta que Dios le dice que ellos tienen el trono de Satanás y que aparte de eso es donde mora Satanás. ¿Por qué? Porque donde mora Satanás siempre hay persecución contra los hijos de Dios. Y es importante eso, ¿por qué, hermanos? Porque el libro de Apocalipsis, como vamos a ver más adelante en otro estudio, en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que nuevamente va a haber una persecución para los hijos de Dios. Eso lo vamos a analizar, por eso es que es importante que veamos esto, pero lo más importante es de que Hitler perseguía a los judíos y quería exterminarlos. Y tal como ustedes saben, sucedió el Holocausto, y ahí no solamente perseguía a los judíos, sino aparte de eso, querían exterminarlos. ¿No se les hace familiar eso con lo que dice Apocalipsis 13, que la bestia perseguirá y querrá acabar a todos los que sigan a Dios? Y nos dice que casualmente, diciendo un adelanto, en Apocalipsis 14, 12 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces tenemos que dar cuenta, hermanos, que estamos ya, tal como estamos viendo en esta situación, con esta pandemia, con todo lo que está pasando, estamos en el tiempo del fin, estamos ya viendo señales apocalípticas y esas señales apocalípticas nos están mostrando de que se está levantando un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial está queriendo dominar no solamente políticamente, sino también quiere dominar de una manera espiritual y religiosa, porque de hecho, tal como dijo Isabel en la oración, no tenemos templos, ya no podemos reunirnos en templo, y la mayoría de las iglesias no se están reuniendo. Entonces ya de alguna manera nos están queriendo controlar, pero gracias a este medio que tenemos en este momento, podemos todavía estar nosotros predicando el evangelio y reuniéndonos como hermanos a través de este medio. Me parece que Jaime quiere decir algo. Sí, Jairo. Nosotros sabemos, es decir, estas enseñanzas son muy oportunas porque, porque es que nosotros en este estudio que estamos haciendo de la Biblia, nosotros podemos evaluar quién dice la verdad y quién dice mentiras, porque nosotros lo estamos haciendo con Biblia en mano, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Estamos mostrándoles porque lo hacemos por qué razón, porque es que afuera se predican una cantidad de cosas que si usted viene y las confronta con la Biblia, no tienen base, no tienen base bíblica. Nosotros lo estamos diciendo y lo que usted dice está coordinado exactamente, es decir, se complementa con todo el estudio que está haciendo en la Biblia. Entonces, eso le permite a uno hacer la evaluación de quién dice la verdad y quién dice mentiras. Yo quiero solamente hacer una aclaración que valdría la pena en un estudio posterior. El pueblo judío, el actual pueblo judío, los judíos que viven allá en Israel, ya no son el pueblo de Dios. Es decir, ahora el pueblo de Dios es todo el que acepte a Cristo como su Salvador personal. ¿Sí? Porque es que afuera se predica de que cuando llegue el arrebatamiento y cuando llegue yo no sé qué tantas cosas, entonces que Dios va a reunir a los judíos. Los judíos somos nosotros hoy en día. Todo el que haya creído en Cristo es un judío. Porque el juicio empieza, dice el apóstol Pedro, que el juicio empieza por la casa de Dios. Y la casa de Dios no es solamente la iglesia adventista, son todos los cristianos. Pero Él nos va a evaluar uno a uno porque la salvación es individual. Entonces es bien claro eso porque es que afuera se predica otra cosa. No le quito más tiempo, Jairo. No, Gracias. está bien, Jaime. Bien aclaración y vale la pena que lo tengamos en cuenta porque tal como acaba de decir Jaime, es cierto. Nosotros tenemos que darnos cuenta todas estas señales y por eso quiero que tengamos presente que todo lo que hemos visto sobre el santuario y todo lo que hemos estudiado sobre el santuario es para que veamos y podamos identificar no solamente dónde está la verdad, sino podamos ver entonces qué está pasando y qué va a pasar de aquí en adelante con otras iglesias y sobre todo en esta coalición que se están haciendo de iglesias, como vamos a ver más adelante de otro estudio que está haciendo el Vaticano con muchas otras iglesias que están llegando a formar
lo que se llama el ecumenismo. Entonces, vamos a ver claramente que estamos en este momento en un tiempo tan importante, y yo quisiera que cada uno de ustedes pensara y se pusiera en la mente que estamos nosotros viviendo quizás la etapa histórica, la etapa profética más importante de todos los tiempos, porque estamos viendo, no solamente con esto del coronavirus que está pasando, sino estamos viendo que hay señales físicas, hay señales espirituales, hay señales de guerras, hay señales, por ejemplo, del recalentamiento global. Estamos viendo que los recursos del agua, el alimento y muchas otras cosas ya están empezando a ser cada vez más limitadas y cada vez hay más problemas. Entonces, estamos viendo que todas las profecías se están cumpliendo, hermanos. Y tal como vamos a ver más adelante, no solamente se está cumpliendo la profecía, sino que al mismo tiempo estamos viendo que ya todas las señales están marcando de que todo lo que dice el libro de Apocalipsis, tal como lo estamos viendo, se está llevando a un epílogo, está llegando a un punto en que cada uno de nosotros tenemos que tomar una propia decisión. Y hay algo importante que les quiero decir, hermanos. Todo lo que estamos aquí, vamos a poder escoger si queremos tener el sello de Dios o si por lo contrario vamos a tener la marca de la bestia. Por eso es importante lo que estamos viendo esta noche, porque así como Hitler atacó y destruyó a muchos países en Europa con su guerra antisemita y anticristiana y anti todo lo que tenía que ver con Dios, porque él era completamente ateo y tal como sabemos, él perseguía a todas las personas que estaban buscando a Dios. Así va a suceder, hermanos. Y así como sucedió con ellos, va a suceder en esta época y cada uno de nosotros vamos a tener que dar una decisión. Entonces, para mí, una de las iglesias que más nos debe llamar la atención es la iglesia de Pérgamo. Me gustaría que ustedes la leyeran, que está en Apocalipsis 2, leanla bien con detalle. ¿Por qué? Porque esa iglesia va a representar al movimiento más grande que va a haber al final de los tiempos, que va a ser una iglesia donde se va a sentar Satanás, donde Satanás va a estar dominando y donde Satanás va a estar queriendo destruir a todos los que sean verdaderamente cristianos. Por eso es importante, hermanos. Pero lo más importante es que nosotros tenemos en este momento la oportunidad de entenderlo. Y espero que cuando llegue ese momento, que ustedes vean esas cosas, se acuerden de lo que estamos estudiando esta noche y lo que hemos estudiado todas estas noches, de acuerdo a las apocalipsis y las iglesias y los llamados que Dios le hace a cada iglesia, para que de esa manera no solamente podamos nosotros identificarla, sino que nosotros podamos al mismo tiempo estar seguros en dónde estamos y a quién seguimos y podamos estar en ese grupo que dice Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen además de eso lo más importante, la fe de Jesús. Y para tener la fe de Jesús, lo primero que hay que entender es la obra de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo. La obra de Jesús que hizo en la cruz, la obra de Jesús que hizo desde que subió al cielo al santuario, lo que ha hecho en el santuario y lo que está haciendo en el santuario hasta este momento, porque lo más importante, hermanos, es que nosotros como seguidores de Jesús caminemos con Jesús, andemos con Jesús, porque en la medida que nosotros andamos con Jesús, nosotros podemos ser verdaderamente hijos de Él. Acuérdense que nosotros en un estudio pasado vimos hace un tiempo cuando Jesús invitó a caminar al joven rico, ¿se acuerdan? Que le dijo, ven y sígueme. Y nosotros identificamos que le nombramos varios mandamientos. Eso está en Lucas 18:18. Y le dice 5 mandamientos que corresponden a la segunda tabla, ¿se acuerdan? Voy a decir esto, hermano, porque lo que vamos a ver más muy importante. 5 mandamientos que le nombra que son no matar, no robar, no cometer adulterio, no mentir, y aparte de eso, honra padre y madre. Entonces, cuando le nombra estos 5 mandamientos, le dice, una cosa te falta. Y cuando le dice que una cosa te falta, la cosa que le faltaba era que él era codicioso y por supuesto le faltaba ese mandamiento que tenía que ver con la codicia, porque era codicioso, él codiciaba, él deseaba todo para él. Y decía, si haces todo esto vas a ser perfecto y luego sígueme. Y tal como vimos, ven y sígueme corresponde a la primera tabla, que era la tabla de la relación de Dios con el hombre, porque Cristo estaba ofreciéndole a que lo siguiera, y eran 4 mandamientos que son los mandamientos de que Dios no adorar a otro Dios sino a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y aparte de eso, Jesús dijo, sígueme
Y cuando dijo sígueme, le estaba mostrando que Jesús es la verdadera imagen de Dios, el verdadero que él tenía como hombre, que Dios hecho hombre, Cristo. Aparte de eso, el nombre de Jesús, tal como vimos, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Dios salva. Y el cuarto mandamiento, que es el día de adoración, y ese día de adoración evidentemente estaba con el Señor del sábado, porque Jesús es el Señor del sábado. Entonces, cada que Jesús le decía a cualquier persona, y nos lo dice a nosotros, ven y sígueme, siempre se refiere al la primera tabla que corresponde a la relación de Dios con el hombre, que son 4 mandamientos, y evidentemente también a la segunda tabla, que son 6 mandamientos que corresponden a la relación del hombre con el hombre. Esto lo vamos a retomar más adelante cuando estudiamos Apocalipsis, y no lo olviden, hermanos. 4 mandamientos de relación con hombre, y aparte de eso, 4 mandamientos de la relación de Dios con el hombre, que corresponden no solamente al amor a Dios, sino corresponden a esta palabra, no olviden esta palabra, a la verdadera adoración. Porque para adorar verdaderamente a Dios hay que cumplir los 4 mandamientos de la primera tabla. Y luego los siguientes 6 mandamientos que corresponden a la relación del hombre con el hombre. Esto lo vamos a analizar más adelante cuando veamos el 666. Vamos a analizar esa parte. Pero bueno, en este momento ya hemos hecho un preámbulo de todo lo que tenía que ver con la iglesia de Éfeso y por supuesto de la de Esmirna y la de Pérgamo que acabamos de ver en el video que vimos hace un momentito, que después los que entraron más tarde y no lo vieron, lo pueden volver a ver cuando vean la grabación que la vamos a poner para que todos la puedan ver. Hoy esta noche quiero tocar por encima, o vamos a decir, podemos terminar con la iglesia de Tiatira. Vamos a analizar la iglesia de Tiatira. Un momentico, vamos a leerla. Un momentico, vamos a ponerla acá un segundo. Aquí el PowerPoint. Esta iglesia de Tiatira es muy interesante, tal como vamos a ver. Y quiero que veamos acá y analicemos esto que está muy importante para analizar. Vamos a leerla primero. Dice aquí, pongan atención, hermano. Está en el capítulo 2 del 18 al 29. Esto lo vamos a leer. Escribe el ángel en la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, yo la arrojo en calma y con gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y aquí está la promesa que hace Jesús a la iglesia de Tiatira y a todos nosotros. Al que venciere y guardare mis palabras y obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y termina diciendo lo que dice a cada iglesia: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal como vemos aquí, subrayé las partes más importantes que Dios quiere que esta iglesia de Tiatira se dé cuenta que tienen de errores y doctrinas erradas. Dice que toleran a esta mujer Jezabel, profetiza, que enseña y seduce a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Y aparte de eso, más abajo, dice que allí hay algunos que dicen
y conocen las profundidades de Satanás. O sea, que esta iglesia no solamente enseña las doctrinas de Jezabel, sino aparte de eso, supuestamente las profecías o las cosas que tienen que ver con las profundidades de Satanás. Ahora miremos esto. Tiatira significa dulce sabor de trabajo, sacrificio de penitencia. A ella se le reprocha que siga tolerando a Jezabel, la llamada profetisa difusora de las falsas doctrinas, idolatría y fornicación. Jezabel fue profetisa de Baal y la esposa de Acab, quien persiguió a Elías y a otros profetas de Dios en este tiempo. Veamos lo que dice 1 Reyes 18:4, lo que hizo Jezabel en ese momento. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es importante que veamos esto porque tal como vemos, esta mujer enseñaba la doctrina Baal. Ahora miremos un poquitico qué significa la doctrina Baal. Aparte de la fornicación y todo lo que enseñaba, esto era lo principal que enseñaba ella. En la mitología de Babilonia, Siria y del Medio Oriente, Baal fue el hijo de Eloab o Elab y su esposa principal, que era ¿quién? Acera, Astarte o Istar. ¿Se acuerdan que ya estudiamos Acera, Astarte o Istar? Y dijimos que esta era una diosa madre, siendo Baal su hijo, esta creencia que se originó desde Génesis 10:9, cuando Nimrod era vigoroso cazador contra Dios, y Nimrod se casó con Semiramis, y luego de ser asesinado, ella dijo haber quedado embarazada por un rayo de luz del sol, que era supuestamente Nimrod, y que tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, y este hijo era hijo del dios Sol. Y de ahí empezó la adoración del sol, desde la época de Semiramis, con Nimrod cuando murió con su hijo Tamuz. Pero esta, en las creencias del Medio Oriente, le fueron cambiando el nombre, y en Babilonia y en Siria y en Medio Oriente ya no solamente le llamaban de ese nombre, sino le llamaban Acera, Astarte o Istar. Más adelante vamos a ver todo lo que tiene que ver con Istar y por qué esa Istar y todo lo que incluso en esta época se sigue cuando en la Pascua. Ustedes han escuchado cuando se dice el conejito de Pascua con todo lo que hace. Todo eso tiene que ver, ¿por qué? Porque esta diosa hablaba de la fertilidad. Y entonces vemos aquí que en estas gráficas vemos en Babilonia, Asia, en la India y en otras partes del Medio Oriente, como en Egipto también, que se representaba con una mujer con un niño en brazos, un bebecito. Y esta creencia no solamente pasó a todos estos países y a todas estas creencias y a todas estas religiones, sino que también, hermanos, escuchen esto, esa creencia está en este momento en muchas iglesias que se dicen cristianas y que adoran una mujer con un bebé en brazos. Ustedes ya saben quiénes son, y aparte de eso, saben que hay muchas iglesias que siguen esta creencia. Además de eso, les quiero decir una cosa, hermanos. Esta creencia también lo tienen los musulmanes creen también en esto. Entonces, tal como lo estamos dando cuenta, hermanos, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque resulta que hay algo importante. En esta iglesia de Tiatira identificamos no solamente la creencia de Jezabel, sino nos damos cuenta que lo que enseñaban ellas y las doctrinas de Baal tienen que ver con eso. Ahora, hermano, yo no quiero ofender a nadie en esta noche, no quiero que algunos se sienten incómodos por lo que estoy diciendo, pero claramente, si ustedes ven a una mujer con un niño en brazos que tiene que ser adorada con cualquier nombre que sea, con cualquier creencia que sea, evidentemente es una mujer que viene de esas creencias desde Babilonia y desde la época de Nimrod y Semiramis. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que estamos identificando cada vez más, cada vez se está cerrando la brecha de identificación de quiénes son los verdaderos hijos de Dios y en dónde hay errores. Y esas iglesias que tienen estas creencias están en error y vienen desde esa época
y se han metido, hermanos, tengan en cuenta esto, se han metido incluso en la mayoría de las iglesias cristianas. Porque ustedes saben, por ejemplo, que muchas iglesias cristianas tienen reverencia a una mujer con un bebé, y esto no es correcto, porque tal como lo dice la Escritura, tal como lo dice el libro de Hebreos, tal como lo dice todo el Nuevo Testamento, tenemos solamente un solo mediador, tenemos un solo intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él tenemos que adorar, porque Él es el Hijo de Dios y Él es el mismo Dios encarnado que vino a salvarnos y darnos la vida eterna, tal como hemos analizado en todo esto que tiene que ver con el santuario. Por eso Jesús, en este llamado a la iglesia de Teatira, dice que desprecia esa creencia que enseña los que siguen a Jezabel, porque no solamente la fornicación tiene que ver con una fornicación física, que sí fornicaban, pero también es una fornicación espiritual. Fornicación espiritual significa seguir creencias y seguir dioses y seguir a otras que son contrarias a lo que dice la Biblia y lo que enseña Dios que nosotros debemos de hacer. Entonces, hermanos, yo quisiera que cada uno de nosotros pensáramos en eso y nos demos cuenta que cada vez estamos llegando a una conclusión más bonita, y el Apocalipsis nos lo va a decir. Los verdaderos hijos de Dios cumplen los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. No dice los mandamientos de Dios y la fe de una mujer con un niño en brazos. Eso no lo dice. O no dice la fe, los mandamientos de Dios y la adoración a los santos. Tampoco lo dice. Dice únicamente la fe a Jesús, porque Él es nuestro único mediador y Él es nuestro único salvador. Entonces estamos identificando que en esta iglesia de Tiatira nos lleva más a pensar y identificar cada vez más la verdadera doctrina, y al mismo tiempo nos está mostrando de qué manera podemos nosotros salir. Por eso nos dice el que escuche, tal como vieron el mensaje final, dice el que escuche, el que el Espíritu dice a cada iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, hermanos, fíjense lo que está pasando. Ustedes que me escuchan en este momento, todos, a cada uno de nosotros, Dios nos está hablando al corazón, nos está hablando nuestro espíritu, porque Dios quiere que seamos salvos. Y para que seamos salvos tenemos que entender este llamado y atenderlo y dar ese paso adelante de salir de esa iglesia, salir de esa creencia y volver o entrar a la verdadera creencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios lo que quiere es eso. Jesús que nos está mostrando, entrando en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque Él dice, primero quiero que ustedes se identifiquen cómo está conmigo. Primero se den cuenta qué es lo que tienen de bueno y también qué es lo que tienen que corregir para que aquí en adelante, en todo el resto del libro de Apocalipsis, se den cuenta cómo vamos a tener una relación y cómo ustedes van a estar unidos conmigo en todo lo que transcurre y todo lo que ha sucedido en todas las épocas, y no solamente en todas las épocas, sino lo que está sucediendo en este momento con nosotros en nuestra época, que evidentemente, tal como estamos viendo, hermanos, estamos viendo una situación muy, muy importante, delicada, y no solamente delicada, sino una situación que estamos viviendo que es de mucho interés profético para nosotros. Y eso es lo que estamos viendo. El santuario, la verdad del santuario, el estudio del santuario, la comprensión de la obra de Cristo en el santuario, y sobre todo, importante, salirnos de doctrinas que son opuestas a la verdadera doctrina del santuario. Ahora, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, hermanos. El libro de Apocalipsis nos habla, y es lo correcto, que solamente hay un templo. Y ese verdadero templo está en el cielo, tal como lo dice el capítulo 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Ahí nos dice claramente que Jesús está en el verdadero templo, el que hizo Dios y que no hizo un hombre, que Dios lo hizo, y que es el templo verdadero donde está Cristo como nuestro sumo sacerdote. Pero llegamos a que entender algo, hermanos. Hay iglesias que tienen sacerdotes humanos, que tienen templos en la tierra, que tienen sus doctrinas y siguen sus doctrinas. Pero aparte de eso, no enseñan la obra de Cristo en el cielo, ni la doctrina del santuario. Sino más bien estos sacerdotes se dicen ser los llamados representantes de Dios en la tierra, y quienes supuestamente tienen el poder de perdonar pecados, usurpando de una manera
completamente antibíblica la obra de Cristo y tomando el lugar de Cristo. Pero es que es importante todo lo que estamos viendo, hermanitos. Porque quizás ustedes dirán, bueno, yo sé que hay una iglesia que hace eso, pero ¿hasta qué punto los pastores o nuestros directores en nuestras iglesias también lo hacen? Que toman el lugar de Cristo. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Pues hay pastores, como ustedes saben, que supuestamente dicen que tienen el poder del Espíritu Santo y pueden curar y pueden sanar y que ellos pueden incluso tomar la libertad de tomarse prerrogativas que solamente le pertenecen a Cristo. Por eso, hermano, este llamado de la iglesia de Teatira que hemos visto, el llamado de Éfeso, el llamado de la iglesia de Esmirna y de Pérgamo que ya hemos visto hasta este momento, nos están diciendo, despertemos. Nos están diciendo, tengamos pendiente a qué iglesia asistimos, a quién escuchamos, a qué creemos, de quién nos dejamos guiar. Si nos dejamos guiar de pastores o de directores o de sacerdotes humanos, o estamos siguiendo la voz de Jesús, tal como lo dice el que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Jesús hace lo que quiere, que cada uno de nosotros escuchemos su voz y lo sigamos. Por eso, hermanitos, yo les quiero hacer una... Bueno, antes de decir lo que va a continuar, ¿qué tiene que decir Jaime? Adelante, Jaime. Mire, la palabra de Dios es muy clara. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Si nosotros, no nos crean a nosotros, no le crean a Jairo, no me crean a mí, no le crean a nadie, créanle a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Mire, pidámosle a Dios, porque la palabra de Dios dice muy claramente que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesucristo. Allí no habla de ninguna otra persona, ni de San Pedro, ni de San Pablo, ni de una señora. Habla de Cristo. Cristo es el único mediador. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la palabra de Dios nos muestra claramente eso. Esa mezcla de verdad con error, que llaman aquí fornicar, es lo que conoce también como sincretismo. Cuando usted mezcla la verdad con el error, le da ese error. Entonces, nosotros no le crean a Jairo, no me crean a mí, créanle a Dios. Y que Dios muestra el camino. Y el Señor, no, el Señor dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros consagrémonos a Dios, pidámosle a Él que nos muestre, a ver si eso que está diciendo allá este señor Jairo será verdad. Lo estoy leyendo, pero es que no estoy muy convencido. El Señor les aclara el camino y les muestra la verdad. Nosotros estamos tratando aquí con la palabra de Dios como Dios lo ha pedido. Gracias. Ok, gracias, Jaime. Hermanos, Dios es tan sabio. Yo cuando leí cada mensaje, que ustedes lo pueden hacer también, a las 7 iglesias de Apocalipsis, siempre termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque él sabía que el problema más grande es que nosotros a veces, como humanos, preferimos escuchar a otros antes que la voz de Dios. Preferimos escuchar al pastor, o preferimos escuchar al hermano, o preferimos escuchar filosofías, o queremos escuchar algunos movimientos que son completamente opuestos a los de la Biblia, a lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanitos, tal como hemos visto esta noche, que nosotros podamos seguir al Señor y podamos entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Tiatira es muy importante, hermanos, porque recuerden, hermanos, que es la iglesia donde dice que tienen claramente y siguen la doctrina de quién, de Jezabel. Por eso nosotros salgamos de ahí, hermanos, y ya tengamos claramente que vamos a dejar de seguir a Jezabel si en algún momento hay alguna doctrina que nosotros hemos sin saberlo. Porque tal como dijimos al comienzo cuando empezamos a estudiar las iglesias, muchos cristianos sinceros, muchas personas sinceras han estado siguiendo doctrinas erradas porque les enseñaron por tradición o porque sus padres siguen esa iglesia o porque los hermanos los llevaron allá o por algún sentido que llegaron allá y pensaban que esa es verdadera doctrina, pero no es así. Y estamos viendo que la verdadera doctrina de Dios es completamente diferente
y tiene que ver principalmente, como estamos viendo, con la doctrina y el entendimiento completo de la obra de Cristo en el santuario en el cielo. El santuario del cielo, por un lado, que es el correcto, pero por otro lado hay santuarios de hombres en la tierra que son opuestos, ya hay una pugna, hay una rivalidad entre las doctrinas de Cristo y las doctrinas que enseñan en esos templos o santuarios aquí en la tierra, en varias iglesias. Y ese es el llamado que estamos viendo. Hoy analizamos la iglesia de Tiatira. Espero que haya quedado clara. Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna persona tiene alguna pregunta que queramos aclarar en este momento de lo que hemos visto hasta este momento o de los temas anteriores que hemos visto antes de terminar? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, de todas maneras, hermanitos, queda el tema esta noche que estamos viendo. Vamos a ponerlo para que lo puedan volver a ver. El link lo pueden volver a ver. Lo vamos a compartir para que ustedes lo vuelvan a ver. Y el de todas las iglesias que estamos viendo también lo pueden volver a ver cuando quieran, lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, para terminar, me gustaría que hiciéramos una oración. Y me gustaría, si me puede hacer el favor, Olguita, si puede hacer el favor de despedirnos de la oración esta noche, si está gentil. Gracias, Señor, te damos porque una vez más, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nosotros nos podemos, Señor, congregar y aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que abra, Señor, nuestro entendimiento y que no nos dejemos llevar por lo que cualquier otra persona diga, sino que lo que tu palabra dice. Te pedimos por cada hogar aquí representado y que, Señor, ese sábado nosotros podamos, Señor, alabarte de la manera que debemos de hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanitos, entonces nos esperamos mañana. Tenemos los